Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión estaremos hablando sobre un enemigo que está presente en todo lugar, pero que no podemos ver. Un enemigo invisible y silencioso tan poderoso que puede llegar a doblegarte ante su poder. Así es, me refiero a la radiación. En este video veremos cómo lidiar con ella y qué maneras o herramientas existen para poderla frenar un poquito. A medida que vayamos avanzando en el juego, nos iremos encontrando con zonas o ciudades con un alto índice de radiación. Nuestra exposición a ella traerá problemas de salud graves para nuestro personaje. Esta enfermedad cuenta con 3 niveles. Una vez que sobrepasemos los 100, los 200 o 300 puntos en el dosímetro, iremos desarrollando un síndrome de radiación aguda, que afectará nuestras características. Salir a buscar componentes sin un equipo adecuado, distraernos en el proceso de luteo, dormir o farmear en biomas radioactivos son algunos errores comunes que hemos llegado a cometer todos en algún momento. Es por eso que a continuación te mostraré todos los objetos que podemos utilizar para evitar esa enfermedad. Un pequeño paréntesis, quiero recordarles la opción de abrochar. En videos pasados les he sugerido que cada botón de acceso rápido sirva para saciar una necesidad de nuestro personaje. Como por ejemplo pueden apreciar en mi HUD, en donde tengo un botón para la comida, otro para la sed, la energía y para la radiación. Bajo esta idea pueden abrochar objetos que les ayuden a disminuir la contaminación o simplemente dejar un botón exclusivo para medicinas. Otra manera de bajar los puntos del dosímetro es acercarnos a un campamento de supervivientes, ir a la interfaz de enfermera y tocar el botón de descontaminar. El costo dependerá de qué tan expuesto estuviste a la radiación, aunque a veces pueda llegar a ser algo costoso, es muy útil si no cuentas con medicamentos. Para jugadores un poquito más avanzados es más sencillo, pues un alfa-celón te restaurará completamente las estadísticas, eliminando enfermedades y dejando tus contadores de salud, hambre, sed y energía al máximo. Hablemos ahora sobre los cuidados que hay que tener en cuenta a la hora de farmear recursos en biomas radioactivos. Como muchos sabrán, tenemos edificaciones con bonos de protección a la radiación. Saber dónde construirlas también es un factor clave. Crear un subterráneo que encierre como mínimo 2 biomas ya es ganancia de tiempo y recursos, como por ejemplo lo tengo yo. Aquí tengo un subterráneo que encierra los 2 páramos y tengo otro más dedicado al bosque y pantano radioactivo. Bien, pasemos ahora a ver todos los objetos y equipos que podemos utilizar en el juego para combatir esta amenaza fantasma. Los he dividido en 3 partes. La primera es dedicada a las bebidas, el segundo a los consumibles y perks, y el tercero a equipos y máscaras de gas. En este último te dejaré todas las ubicaciones y componentes que te van a exigir las recetas de creación. Entre las bebidas más destacables que sirven para bajar la radiación se encuentra el alcohol, pero del que te embriaga pilas pues. Por ejemplo, el licor de manzana, el vino y el vodka. Son licores que podemos utilizar para contrarrestar la contaminación. Trata de no consumirlos mucho en el momento o al mismo tiempo, porque te puede dar una resaca. Obviamente habrá jugadores los cuales aún no podrán crear este tipo de bebidas, sin embargo hay algunos campamentos de supervivientes en donde podrás comprarlos. Los jugadores más nuevos pueden inclinarse por los tés de diente de león o los normales, incluso por las pociones purificadoras. Y recuerden, la descontaminación por parte de la enfermera también puede ser muy útil.
En cuanto a comidas o consumibles, tenemos una pequeña variedad de cosas que pueden llegar a servir en el momento. Sin embargo, lo más acertado es comprar las IR-190 o también un poquitico de clorcistamina, pero yo recomiendo que es mejor las IR-190, pues considero que son más útiles y más baratas. ¿Sabes cuál es el truco que yo uso para tener una gran reserva de este medicamento? Pues la ruta del dinero, papi. Cuando hagas los recorridos e inviertas lo que vas ganando en estos objetos, tendrás una gran cantidad de este fármaco. Créeme que fácilmente puedes llegar a hacer más de 800 de IR-190 en un solo día. Bien, pasemos ahora a hablar sobre las recetas de comida que nos brindarán una resistencia a la radiación, como complemento a las perks que podemos conseguir en el juego. ¿Son útiles? La verdad no sabría decirlo. Si eres nuevo o intermedio, tal vez sí, pues te estarían ayudando a ahorrar un poco de recursos, pero cuando ya eres un jugador avanzado, cuentas con equipos y consumibles que te ayudan a sobrellevar la contaminación, no es necesario estas cosas. Ahora sí, querido camarada, hemos llegado a la parte final del video. En esta sección te mostraré todos los equipos existentes en el juego, junto a su ubicación y los componentes para la creación. Solo pondré las armaduras que protejan más de 5 puntos de radiación, ¿listo? En síntesis, hay que cerciorarse de tener las cosas necesarias antes de iniciar una expedición. De esta manera, la radiación no te cogerá por sorpresa. Evalúa qué armadura y consumibles puedes crear en tu nivel. No tengas miedo en invertir dinero en medicamentos o en la enfermera. Ve lento, juega seguro y mientras vas avanzando, hazte con los mejores equipos que tu nivel te lo permita. Y eso es todo de momento, chicos. ¿Qué estrategia utilizas tú para enfrentarte a esta amenaza? ¿Qué objetos llevas abrochados para ayudarte con este tema? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like, mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.